La cuestión de las dimensiones del espacio y de la naturaleza es algo que no podremos entender nunca, a menos que comprendamos la limitación de los sentidos, la limitación sensorial. Estamos acostumbrados a creer, a pensar que la vida es todo aquello que percibimos con los 5 sentidos y que más allá de eso no hay nada. Ese es el gran error de los seres humanos. No quieren pensar en la necesidad de hundirnos conscientemente en la inmensidad del infinito. Es necesario comprender que todas las percepciones sensoriales están relacionadas con fenómenos puramente externos. La comprensión de esta cuestión de lo externo y de la percepción que tenemos de él es lo que puede despertar en nosotros otra idea superior, otra idea que pueda conducirnos a las percepciones superiores, por debajo y por encima de lo que perciben nuestros sentidos. La vida continúa, pero nosotros no queremos tomar en serio eso que se llama el más allá. En el más allá está la verdadera realidad del universo, del cosmos. De modo que es indispensable que abandonemos por completo la idea subjetiva de que estamos clavados dentro del cuerpo o de que somos el cuerpo. Debemos reflexionar profundamente en la necesidad de liberarnos de lo que se llama la materia corporal. El cuerpo es solo un vehículo, un vestido que nos da la naturaleza para que vivamos en él la experiencia tridimensional, la experiencia puramente externa. De modo que buscar incesantemente la experiencia interna es indispensable para lograr desprendernos de la idea de que somos el cuerpo. Estamos seguros que la gente, cuando dicen yo, están pensando en el cuerpo. No están pensando en sí mismos, en el sujeto que vive, en el sujeto que piensa, en el sujeto que sufre, que llora. El hecho de que las lágrimas salgan de los ojos del cuerpo no significa que sea el cuerpo el que esté llorando. El hecho que sintamos el dolor producido por algún accidente corporal no significa que sea el cuerpo el que sufra. Es el que está dentro del cuerpo el que sufre, el que piensa, el que se angustia, el que odia,
el que ama. Todas estas reflexiones nos ayudan muchísimo a establecer una clara diferencia entre nosotros y nuestro cuerpo. La naturaleza nos da un cuerpo para que en él podamos vivir los 60, 70 o 80 años de la experiencia externa. La única ventaja que podemos sacar de la vida corporal son las fuerzas, las energías que se elaboran a través del cuerpo. Tenemos 4 tipos básicos de energía que el cuerpo elabora mediante la utilización de eso que llamamos alimentos. Todos los alimentos que ingresan al cuerpo se transforman en sustancias químicas muy especiales. Si aprendemos a utilizar esas energías que el laboratorio orgánico produce, entonces podemos crear eso que se llama la individualidad. Podemos crear un ser superior al que normalmente tenemos. ¿Cuál es el ser que normalmente tenemos? Un ser pobre, complicado, pluralizado, enfermizo. Ese ser o ese nivel de ser podemos destruirlo. Dice la sabiduría esotérica que la muerte es la corona de todos. Los ignorantes creen que se trata de la muerte física, de la muerte clínica, pero la muerte a que hace alusión el esoterismo crístico es la muerte del nivel de ser que tenemos. Muerto el rey, vive el rey. De modo que es necesario comprender que ese nivel de ser que tenemos es algo muy pobre, muy ridículo. Es un nivel de ser complicado, sin ninguna clase de grandeza. Por lo tanto, debe morir. El proceso de la muerte del mí mismo, del yo mismo, del sí mismo, se fundamenta en 3 aspectos básicos: conocer, comprender y eliminar. La aplicación de estos 3 aspectos nos conduce inevitablemente al desarrollo de otro ser superior, indivisible, inmutable, inmortal. No mucho les gusta a la gente eso de la inmortalidad. Sin embargo, la simiente de la inmortalidad está en nosotros, porque no hemos sido creados únicamente como seres materiales. Hemos sido creados con principios espirituales de altísima calidad, pero en forma embrionaria. El embrión de la inmortalidad está en nosotros. Es eso que le llaman alma o esencia.
Los teósofos dirían el manas. Pero el grave problema del manas, o la esencia, es que no tiene elementos científicos, elementos químicos para crecer y desarrollarse. Es algo parecido al cuerpo físico cuando no tiene elementos alimenticios para crecer y desarrollarse. ¿Cómo crece? Un cuerpo que no es bien alimentado. Desde su infancia, ¿cómo crece? ¿Qué mal padece? Desnutrición, raquitismo. Así se encuentra el alma de los seres humanos. Desnutrida, raquítica. No tiene cómo luchar para imponer los principios universales que están impregnados en forma latente en su estructura. Así vemos que el alma no puede perdonar, no puede amar, no puede desarrollar su genialidad. ¿Por falta de qué? De alimento. Porque el alimento con que ella podría crecer y desarrollarse, se lo come el ego, con sus explosiones de ira, con su codicia, con su envidia. Muchos creen que envidiar no significa consumo de fuerza. Ese dolor que sienten los envidiosos por el bien ajeno consume enormes cantidades de energía. ¿Y qué diremos de la impaciencia? ¿Y qué diremos del orgullo? Toda la energía que el alma necesita para su desarrollo, para alcanzar su inmortalidad, su individualidad, se consumen lastimosamente en las acciones de la egolatría. Esto es lo que necesitamos entender. Necesitamos realizar grandes esfuerzos para que el capital energético no se diluya en las pasiones ordinarias. Necesitamos realizar enormes esfuerzos para que el alma consciente se eleve, adquiera el signo más en nuestras acciones, en nuestros pensares y sentires. De modo que es indispensable que ustedes piensen constantemente en la necesidad de alcanzar la inmortalidad. Porque si concluye el ciclo de muertes y nacimientos y no hemos alcanzado la inmortalidad, entonces habremos fracasado lamentablemente. Por estos tiempos ya estamos finalizando el ciclo de vidas y muertes de la humanidad llamada Aria. La anterior humanidad, ya saben ustedes, se llamó la humanidad Atlante y perecieron porque no escucharon la voz del profeta que les fue enviado. No quisieron entrar en el arca de la salvación. Perecieron entre las procelosas aguas del océano que se desbordó al final del ciclo.
y que se le conoce históricamente con el nombre de diluvio universal. Actualmente no habrá un elemento básico para la aniquilación de la raza aria, de la humanidad aria, sino que los 4 elementos entrarán en acción, como ya lo están haciendo, para limpiar, para barrer lo que no será utilizado en nuevas experiencias existenciales. Todos sabemos muy bien que cuando algo se deteriora y no puede ser reparado ni reconstruido, entonces hay que lanzarlo ¿a dónde? Al basurero. De modo que la naturaleza tiene su propio basurero, donde va depositando para su desintegración todos los elementos que ya no resisten reparaciones. Hay que pensar constantemente en la necesidad de librarnos del descenso al basurero. Hay que hacer constantes esfuerzos para que el alma absorba toda la fuerza, toda la energía que produce el laboratorio orgánico. La autoobservación nos permite ver cuándo se está escapando la fuerza. Si no nos damos cuenta que nuestras fuerzas se están escapando constantemente, entonces no podemos retener el flujo centrífugo de las fuerzas. Centrífugo quiere decir lo que va de adentro hacia afuera. Nosotros debemos volver centrípetas nuestras energías, que vayan siempre hacia adentro y hacia arriba, y nunca para afuera. No sé si se dan cuenta ustedes de eso que se llama el hablar. El hablar puede tener 2 aspectos básicos: la charla inútil y el silencio comunicador. ¿No es cierto que el silencio también expresa? ¿No es cierto que el silencio comunica? Entonces hay que aprender a manejar el silencio y también la palabra. Muchas veces es delito hablar y muchas veces es delito callar. Así es que debemos aprender cuándo es necesario el silencio y cuándo es necesaria la palabra. Así, trabajando sobre sí mismos, vamos desarrollando nuestro centro superior de conciencia. Vamos desarrollando un alma poderosa. Vamos desarrollando una individualidad sagrada. Mientras no tengamos una individualidad, no somos más que máquinas parlantes. Necesitamos una individualidad, un centro permanente de conciencia para juzgar y someter todas las acciones, todos los pensamientos, todo el comportamiento. Cuando alcanzamos ese nivel de la individualidad, dejamos de ser máquinas parlantes y nos convertimos en individuos sagrados
que solo emitimos el pensamiento y la palabra para crear, para auxiliar, para guiar. Solo los individuos sagrados pueden ser guías. Ninguna máquina parlante, por muy desarrollado que tenga su intelecto, puede ser guía de nadie. ¿Qué dijo Jesucristo al respecto? Ciegos guiando a ciegos van a parar todos al abismo. De modo que hay multitud de ciegos queriendo guiar a otros ciegos. Y ese es el fundamento básico de todas las religiones conocidas. Ciegos guiando a ciegos. Así es que para poder guiar a alguien necesitamos tener una conciencia particular, personal, muy bien establecida y desarrollada. Como les digo, la conciencia crece como centro fundamental de nuestra vida psicológica y espiritual, mediante los esfuerzos que hagamos para manejarnos a sí mismos, para controlarnos a sí mismos desde el punto de vista mental, emocional, instintivo y sexual. De modo que en el campo de las acciones humanas es necesario que haya un juicio interno que nos permita pensar conscientemente antes de actuar. Aquel que piensa antes de actuar ya no comete los errores comunes y corrientes. Aquel que piensa antes de actuar puede eliminar la mentira, puede impedir que por su boca salga la blasfemia, la mentira, la falsedad. Es preciso que comprendan, reflexionen sobre todas estas cuestiones para que puedan tener un ser superior, para que pueda vivir dentro de esos cuerpos un individuo y no loros parlantes. Lo que ustedes ven por ahí son loros parlantes. Las conversaciones que ustedes escuchan por ahí no provienen de alguna parte desarrollada, iluminada de las personas. Por eso es que nunca debemos identificarnos con lo que las gentes dicen sobre nosotros. Jesucristo, hablando de eso, del dice que se dice, dijo: ¿qué importa a nosotros y qué a la ciencia? De modo que preocúpense día a día porque la boca esté cerrada cuando debe estar cerrada y que se abra cuando se debe abrir. Así es como avanzamos en el camino de la inmortalidad. No olviden que aquellos que no se vuelven inmortales se convierten en pobres diablos. ¿Y dónde van a parar los pobres diablos? Al basurero. Ahí se desintegran. Todos los demonios se van desintegrando y le van dando consistencia a las capas minerales del planeta. Pero es que se van abajo para cumplir
esa función, porque ya saben ustedes que en el universo nada se pierde, todo se transforma. Pero la transformación puede ser mecánica o puede ser consciente. De modo que nosotros luchamos, nos esforzamos para realizar en sí mismos la transformación consciente de nuestro ser. Y así podernos ir a las dimensiones superiores. En la eternidad viven los ángeles. En la sexta dimensión viven los arcángeles. Y en la séptima dimensión viven las virtudes, potestades y tronos. Cuando uno ve a esos seres extraordinariamente elevados, no puede asociarlos con la vida que vivieron acá, donde estamos. De aquí salieron y se han ido elevando hasta los niveles más altos de la perfección. Y es claro que cuando llega el gran Mahamvantara, el final del día cósmico, todos esos seres se absorben en el absoluto, de la misma forma que las gotas se absorben en el mar. Así es como crece el absoluto. Así es como se vuelve cada vez más luminoso y más poderoso esa región que es la fuente de toda la creación. Nosotros salimos del absoluto como chispas y debemos volver como llamas. Muchas humanidades en nuestro sistema solar ya se han elevado al nivel de las llamas. Ya no son meras chispas. Las chispas se pueden apagar con cualquier soplo, pero las llamas crecen con los soplos de la existencia. Se aumentan. De modo que debemos abandonar el nivel de las chispas y convertirnos en llamas vivientes, mediante la acumulación de nuestras fuerzas, mediante la transformación de los hidrógenos que produce el cuerpo físico. Gran cantidad de hidrógenos. Así es como nos transformamos íntimamente. Así es como alcanzamos la inmortalidad de la que tanto habló nuestro Señor el Cristo. Si quieren que conversemos sobre estas cuestiones profundas, pueden hablarme. Maestro, ¿el alma de qué elementos está construido? ¿Cuál es su alimento? El alma está constituida del fuego del universo, del fuego del absoluto. Es un elemento ígneo y se alimenta del fuego de la transmutación. Ese fuego que no se quema en las bajas pasiones lo absorbe el alma y se convierte en una llamarada. De modo que el hidrógeno Si-12, al ser sublimado y transmutado, se convierte en fuego. Y ese fuego arde dentro de nosotros y nos mantiene despiertos, alertas, vigilantes.
rebeldes, indómitos. Así es que todos los elementos químicos, cuando se subliman mediante los esfuerzos, mediante la no identificación, mediante la no expresión de pasiones humanas, se absorbe en el alma universal y nos convierte en hombres y mujeres de verdad, en genios, en maestros. Así es como alcanzamos la maestría en el alma. Cuando ustedes me digan maestros, no piensen en mi cuerpo, sino en el que vive dentro de ese cuerpo. Él es el maestro. ¿Qué otra pregunta quisieran hacer? Maestro, los predicadores mucho hablan de la vida eterna. Te ganarás la vida eterna. ¿A qué se refieren esas cosas? La entrada a la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿No morir nunca? Es la quinta dimensión del espacio donde viven los seres redimidos, los seres que han eliminado todos sus defectos y han creado sus cuerpos existenciales superiores. También se le llama el mundo búdico, donde viven los budas de compasión. Nosotros no podemos relacionarnos con los animales y comer con ellos en la mesa, ¿o sí? Así los ángeles, los dioses, no pueden convivir con nosotros. Y en las historias sagradas nunca se habla que los ángeles vinieron a conversar con algún perico de los palotes. ¿Con quién conversaron los ángeles, bíblicamente hablando? ¿Los santos o los profetas? Con los profetas. Hablaron con la madre de Jesús. Hablaron con José. Y le dijeron que tenía que asumir el rol de criar, no crear, criar a Jesús hasta que estuviera grande para realizar su obra. Así es que los ángeles no conviven con los humanos, por la misma razón que los humanos no conviven con los animales. ¿Qué les parece?